Gracias. Cantamos a tu presencia, Señor. Cantamos y te dijimos que queríamos más de ti, Señor. Dijimos en esa alabanza, Señor, que estábamos dispuestos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, nuestra gratitud por tu amor, ese amor precioso, Señor, que se manifestó a través de la entrega de tu propio Hijo. Gracias, Padre Celestial. También te damos gracias, Jesús, porque tú veniste a cumplir la ley, amando, Señor, y obedeciendo a tu Padre y amándonos a cada uno de nosotros, para entregarte, para que cada uno de nosotros pudiéramos encontrar vida eterna en ti. A ustedes, mi Dios, la honra y la gloria, por siempre. Amén. Todos sabemos que Jesús fue enviado por el Padre y fue enviado a una nación. ¿A qué nación? Y entonces la nacionalidad de Jesús, ¿cuál es? Judío, ¿verdad? Era judío. Y bueno, los judíos tenían, ¿verdad?, una religión muy particular en donde su esfuerzo era por cumplir la ley. Pero ¿ustedes creen que ese pueblo judío podía haber cumplido la ley cuando tenía 613 mandamientos? ¿Ustedes creen que pudieron? ¿Verdad que no? Y bueno, pero nos vamos a ir más así, a la ley mosaica, ¿sí? ¿Cuántos mandamientos tenía la ley mosaica? 10. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos cumplido con esos 10 mandamientos? ¿Verdad que no? Ustedes tampoco, el pueblo judío pudo cumplir con esos 10 mandamientos. Y Cristo, ¿verdad?, vino a esta tierra para cumplir la ley, no para anularla, sino para magnificarla, ¿sí? Y entonces Cristo cumplió la ley, ¿verdad?, obedeciendo. Hace un rato decía yo en mi oración, vino a cumplir la ley y la simplificó. ¿Cómo la simplificó? Amando a su Padre sobre todas las cosas y obedeciéndolo. Y también amándonos a nosotros, ¿sí? Amándonos a nosotros. Entonces, a través de su sacrificio cumplió las profecías mesiánicas y nos ofreció a cada uno de nosotros salvación, ¿sí? Entonces, hace rato escuchábamos en la plática de las 10:30 de la mañana, ¿verdad?, que no existe un evangelio diferente al que Jesús nos dejó, ¿verdad? Y ya que cualquier enseñanza que desvíe o nos desvíe del evangelio que Jesús vino a transmitirnos, dice que es considerada una perversión. Y bueno, vamos a ver cómo nos lo advierte el apóstol Pablo. Allí en Gálatas 1, verso 8 al 12, en la versión Reina Valera 60, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? ¿Qué es anatema? ¿Qué es anatema, hermanos? Maldito, ¿sí? Maldito, ¿sí? Entonces, aquellos que nos vienen a traer novedad en el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar y que es diferente, ¿qué es? Es anatema,
¿sí? Y si a lo mejor nos cuesta mucho trabajo hablar, decir la palabra, la traducción de esa palabra anatema, ¿sí? Entonces, si nos vienen a anunciar un evangelio que no es el que Jesús predicó, la persona es ¿qué? Maldita, maldita. Entonces, el verso 8, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, ¿sí? Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente nos dice Pablo, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿El que la gente se sienta contenta con nosotros o buscamos el que Dios se agrade de nosotros? Que Dios se agrade de nosotros, ¿verdad? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta plática del día de hoy tiene un propósito, que reflexionemos qué tipo de evangelio estamos nosotros ejerciendo, viviendo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que vayan analizándose y yo no lo hago con el deseo de incomodarlos. El Señor quiere de una manera muy amorosa exhortarnos para que nosotros nos califiquemos de qué manera estamos viviendo delante de Él. Porque dice la palabra del Señor que Él no tiene, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Si ustedes sienten esta plática fuerte, sabe algo, hermano o hermana, es el amor de Dios que quiere abrirte los ojos espirituales para que tú camines rectamente, para que no agrades a las personas que están a tu alrededor, para que no agrades al mundo, para que no te agrades a ti mismo, sino para que agrades a Dios, ¿sí? Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué importante, qué importante es que nosotros podamos comprender la necesidad que tenemos de la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra nosotros la podemos conocer a través de la letra, ¿sí? Y sabernos muchas partes de la Escritura, ¿sí? Por la letra, pero lo que necesitamos es la revelación del Espíritu Santo para comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios a través de esta palabra. Y esta palabra solamente la podemos comprender cuando es el Espíritu Santo, como decía Pablo, esta no nos la reveló, sino por revelación de Jesucristo. Y yo quiero decirte, Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, cuando estuvo en la tierra, no se manejó por sí mismo, se manejó a través de ¿qué? De la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos entender este evangelio precioso, este evangelio de libertad, debemos de recibirlo a través de la revelación que Dios mismo nos da, ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos en un mundo, ¿verdad?, en donde estamos totalmente llevados por nuestras propias intenciones, situaciones que nos agradan a nosotros, situaciones, ¿verdad?, que nos da, que le da de comer a nuestra carne, aún dentro de la religión, hermanos, aún dentro de la religión. Entonces, les voy a mencionar
algunas interpretaciones de un cristianismo a modo, ¿sí? Y bueno, el cristianismo que puede estar adaptado a la sociedad. Nos encontramos con muchas religiones, pero dentro del pueblo que se dice cristiano, hay una serie de distorsiones. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y se puede referir a un cristianismo que se amolda a las circunstancias y el contexto cultural de los convertidos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con congregaciones, ¿verdad?, en donde tienen un criterio, dicen ellos, más amplio, ¿sí? Y ven, gracias mi amor, y entonces a la palabra de Dios le empiezan a conceder, ¿sí?, opciones para que la gente esté a gusto, para que la gente esté a modo, ¿sí? Lo mismo que pasó con los fariseos. Ellos empezaron a aumentar y aumentar y aumentar leyes y más leyes que ellos no podían cumplir, ¿sí? Y como la gente que asiste a la congregación es gente que viene del mundo con hábitos del mundo, para que la gente no se vaya, ¿qué es lo que hacen esas congregaciones a modo? Les dan concesiones, ellos como humanos, pero no que Dios les dé esa concesión. Entonces, predican un evangelio a modo. También pueden predicar un cristianismo superficial o selectivo, ¿sí?, que puede interpretarse como un cristianismo que no exige compromiso profundo. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, pues vengo a la iglesia, oro, canto, ofrendo, ¿sí? Y me voy y vivo como antes. Y entonces empezamos a pensar que podemos aquí actuar de una manera, entre estas cuatro paredes actuamos de una manera, pero saliendo de la puerta de aquí actuamos como antes, ¿verdad? Como antes, ¿sí? Entonces, entonces está la ausencia de un compromiso profundo y se reduce a prácticas o creencias superficiales. Hermanos, no porque venimos a la congregación y escuchamos palabra de Dios, quiere decir que nosotros estamos honrando a Dios. ¿Sabes tú que tú y yo fuimos hechos con un propósito para Dios? Y ese propósito es para honrarlo a Él, ¿sí? Y cuando nosotros honramos a Dios, lo que pasa es que empezamos a recibir bendiciones especiales de Dios, bendiciones que solamente son dadas a sus hijos, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos y actuamos aquí de una manera particular y fuera de este lugar actuamos como queremos, ¿sí?, como estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Estamos practicando un cristianismo fariseico, hermanos. La frase cristianismo a modo puede reflejar tanto una adaptación a las nuevas realidades sociales como una forma de cristianismo que no exige ningún compromiso profundo y personal. ¿Sabes tú que cuando nosotros llegamos al Señor, en ese momento, dice el Señor que Él viene y transforma nuestra vida, pero no, el cambio no se da de la noche a la mañana, se trata de un proceso, ¿sí? La plática de hoy se llama de la tradición a la renovación, ¿sí?
cómo era nuestro estilo de vida, ¿sí? Cómo Dios quiere que sea nuestro estilo de vida el de hoy, ¿sí? Esta plática tiene la exhortación para la exhortación para que nosotros valoremos qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Porque cuando nosotros enfrentamos un dilema moral o espiritual, nuestros valores entran en juego. Evaluamos la situación a la luz de nuestros principios morales y de los valores que consideramos importantes, que esos son los que van a influir en nosotros para tomar la decisión, ¿sí? La religión, con sus sistemas de creencias y prácticas, ha influido profundamente en la moral de muchas sociedades a lo largo de la historia, estableciendo códigos de conductas y valores. Pero no se trata de lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿sí? Los fariseos se adherían a la ley y a las costumbres judías de su tiempo, ¿sí? Que incluían interpretaciones y tradiciones humanas. El cristianismo hoy también ha hecho lo mismo, ¿sí? Ha establecido interpretaciones y tradiciones humanas. Por eso nos encontramos que hay diferentes congregaciones dentro del pueblo cristiano con diferentes maneras de pensar. Pero Jesús predicó un evangelio sectarista o un solo evangelio. Un solo evangelio, ¿sí? Entonces, Dios quiere que el cristiano se acerque más a Él y que experimente una vida nueva, diferente a la que se vivía sin Él. Nuestra vida era igual, es igual hoy a como vivíamos antes. No, vino un cambio, ¿sí? Pero aún hay más cambios que tenemos que hacer en nuestra propia vida en relación a nuestro convivir con Dios, en relación a qué es lo que queremos, ¿verdad?, que Dios haga en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué cosas son las que nos alejan de Dios actualmente? Vamos a leer el Gálatas 5, del 19 al 21, en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y dice de esta manera: ¿las obras de qué? De la carne se conocen bien. O sea, ninguno de los que estamos aquí las ignoramos, ¿sí? Porque estoy segura de que aunque ya conocemos al Señor, uno que otro o muchos han incurrido en estas faltas, ¿sí? Y dice, se conocen bien: inmoralidad sexual. ¿Alguna habrá caído en eso? No estoy preguntando para que levanten la mano, sino para que lo, ¿cómo se llama? Para que lo valoren, ¿verdad? Para que lo valoren delante de la presencia del Señor. Porque nosotros cantamos hace un rato cantamos que Él estaba aquí. Y sabes tú que la omnipresencia del Señor está en cualquier lado que tú vayas. Nada más que y hay de dos maneras: para agradarse de ti o para reprobar lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Qué será eso? Impureza y libertinaje, yo te digo, es la corrupción moral o espiritual que engloba pensamientos, palabras y acciones contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Idolatría. La idolatría no solamente es tener imágenes o estatuas, no, la idolatría, hay idolatría espiritual. ¿Cómo? Cuando tú amas más tu trabajo
o amas más un deporte antes que a Dios, o cuando amas tanto al dinero. En fin, entonces hay idolatría. ¿Qué tipo de idolatría puedes estar practicando? Valóralo, valóralo para que lo hagas a un lado. Esta plática tiene el propósito de exhortarte de que Dios te ama y que quiere que cada día tú te parezcas más a Jesucristo, ¿sí? Y dice, y hechicería, odio. ¿Cuántos de nosotros estamos odiando a una persona? O a unas personas, o en fin, ¿cuántos de nosotros, sí? Discordias, ¿con cuántos estás peleado? En tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, ¿con cuántos te estás peleando? Celos, ¿sí? Dice, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia y borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué? Dios quiere que seas parte de su reino. Y esto que te está hablando el día de hoy tiene ese propósito, ¿sí? De que tú puedas vivir en santidad. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, porque cuando Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros, llega porque nosotros tenemos una necesidad. Yo no sé, ¿verdad?, cuál haya sido el tipo de necesidad que te hizo acercarte al Señor, no sé, ¿sí? Entonces, el Señor ¿cómo se llama? Nos libertó de la esclavitud, del pecado, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, hermanos, vamos a mantenernos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud, ¿sí? ¿Cuántos problemas y situaciones en la vida intentamos resolver haciendo cambios en el exterior? Retoques estéticos, con una, ¿verdad?, apariencia nueva, pero es una apariencia, ¿sí? Pero sin ir al interior, sin ir a la verdadera raíz del problema. Cuando tenemos una manera de vivir en este lugar, pero tenemos otra fuera de este lugar, hay un problema. Y no se trata de que vengan y canten y alaben al Señor. Se trata que desde lo profundo de nuestro corazón resolvamos la problemática, que la identifiquemos. Esa tendencia es algo que podemos observar en múltiples ámbitos de la vida real, hermanos, ¿sí? De una manera somos en el trabajo, de otra manera somos con nuestra familia y de otra manera somos en el seno de la iglesia, ¿sí? Entonces, hay conflictos familiares o aún hay delicadas situaciones, hermanos, de la vida en la política o en la economía del país, ¿sí? Y cuántas veces se pretende soluciones que no apuntan, ¿verdad?, de verdad al corazón del problema. ¿Cuántas veces? ¿Verdad que muchas? No vamos al punto que está generando una doble vida en la vida del que se dice cristiano, ¿sí? ¿Cuántas veces perseguimos tan solo un cambio en la apariencia? Ay, le está yendo muy bien a mi hijo o a mi hija, o nos está yendo muy bien, Dios nos está bendiciendo. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Porque hay quienes en un momento dado
no les está yendo tan bien y entonces los que estamos a su alrededor comentamos, ¿quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe en qué condiciones espirituales se encuentre? Yo te quiero decir, el que nos vaya mal no significa que nosotros no tenemos una relación con Dios. Estamos viviendo una lucha, pero sabemos que en cada lucha que nosotros experimentamos, cuando tenemos una genuina relación con Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Entonces la abundancia no significa, en muchos casos, no significa bendición de Dios. Porque los hijos de Dios, Abraham era rico, muy rico, ¿sí? Y estaba bien con el Señor. Sí, estaba bien con el Señor. Entonces, hay cosas que no significa que están bien porque les va bien, ¿sí? Porque detrás de ese bienestar hay algo que deshonra a Dios. Y hay personas acá a las que les va bien y detrás de ese bienestar está el hecho de que están obedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado de nuestra manera de vivir, ¿sí? Tenemos asumido esa tentación de ir poniendo parches a los problemas para que de alguna manera, ¿verdad?, se cubran. El Señor Jesús ponía y decía, ¿se puede poner en un paño viejo un remiendo nuevo? ¿Por qué? Porque se rompe, ¿verdad? El remiendo está fuerte, pero el paño viejo ya está débil y los hilos de ese paño ya están desgastados. Entonces ponemos un paño nuevo, un remiendo nuevo en un paño viejo, dice que la rotura se va a hacer más grande y más notoria. Tú y yo no podemos ponerle parches a nuestra vida en nuestra relación con Dios, porque si no, las cosas, ¿sabes tú que todo lo que está escondido un día qué? Va a salir a la luz. Tu relación con Dios debe de ser íntegra, transparente. Y si no la estamos viviendo de esa manera, hoy es el día. El Señor dice, hoy es el día de la salvación. Hoy podemos empezar y decirle al Señor, perdóname, te estoy fallando. Hoy puedes empezar, ¿sí? Entonces, yo les digo, cuando nosotros queremos aparentar algo, es como cuando en una carretera que está llena de baches, se le pone pegostes de asfalto, ¿sí? La carretera seguirá siendo como siempre una carretera irregular, incómoda, donde los conductores, ¿verdad?, notarán que la carretera no está firme, no está parejita, ¿sí? Se van a encontrar con ¿cómo le puedo decir? Con situaciones que van a hacer vibrar el carro porque la carretera no está pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace falta en esa carretera? Lo que hace falta es botar todo el asfalto que tiene esa carretera, picotearla, ¿verdad? Esa carretera vieja, ¿verdad? Y asfaltarla de nuevo. Y bueno, entonces nos daremos cuenta de que hoy, y esa carretera vieja, hoy es una carretera nueva. Tu vida puede ser como esa carretera, donde le has puesto pegostes, ¿sí? Y no deja de ser algo viejo. Lo que hace falta es acometer una obra profunda, así como en la carretera, ¿verdad?, hacerlo en tu vida. Pues algo parecido sucede cada vez que intentamos resolver un problema humano sin cambiar lo viejo
por lo nuevo. Cada vez que mantenemos los mismos hábitos viejos y corruptos, queremos encimar actitudes nuevas. Pues resulta, hermano, que cuando tú actúas así, no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque aparte de ser omnipresente, el Señor es omnisciente. Todo lo sabe. Tú no puedes engañar al Señor. Él conoce la intención de tu corazón, ¿sí? Entonces, es como así ante un problema matrimonial, decidimos simplemente evitar los puntos de conflicto, pero no entramos a tratar las verdaderas causas íntimas del problema. ¿Saben qué es lo que pasamos? Lo que va a pasar es que vamos a lograr mantener las apariencias por un ratito, pero ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Porque no podemos resolver un problema si no se va a fondo, ¿sí? El problema sigue latente, ahí está, y ¿sabes qué va a pasar? Va a volver a despertar con mayor potencia para dañar. Por eso es tan importante que nosotros nos valoremos, ¿sí? Si una persona que consume heroína o cualquiera de esos productos lo hace, le sustituimos la adicción por una dosis de metadona, que es un analgésico narcótico. Si se lo cambiamos, ¿verdad? Pero no abordamos en él las verdaderas causas que lo introdujeron a la droga, no estaremos haciendo nada, hermanos. No estaremos resolviendo el problema. Le cambiamos una droga por la otra, ¿sí? Entonces, retocamos la situación exteriormente, pero no entramos al fondo, al interior del problema. ¿Y sabes qué hace el Señor Jesús? El Señor entra o sea, si tú le das la oportunidad, ¿verdad? Tú vas y le das la oportunidad al Señor, Él va a llegar al fondo del problema. Te va a mostrar cuál es la razón del problema. Paco, ¿tú cuándo supiste en qué momento podías cambiar o en qué momento cambiaste? Cuando tuviste un encuentro con el Señor, ¿sí? Entonces pudiste vencer todo aquello, ¿sí? Hermano Servando, ¿usted cuándo resolvió la problemática del alcoholismo? Cuando tuvo un encuentro. ¿Y no estaba usted allí como jefe en el grupo de los alcohólicos? ¿No daba pláticas? ¿Y podía salir de eso? Hasta que encontró al Señor Jesucristo, fue cuando el Señor transformó su vida. Y así cada uno de nosotros, en el momento en que tuvimos un encuentro con Cristo y lo dejamos que Él obrara en nuestra vida, fue como nosotros pudimos cambiar y pudimos vencer, ¿sí? Y así podríamos seguir con multitud de ejemplos similares de nuestra vida real, hermanos. Hemos de admitir que tenemos siempre la tendencia a intentar aplicar remedios en lo exterior, cuando el problema, hermanos, real está en otro lado, ¿sí? Y ¿sabes qué? Ese problema clama desde adentro, ¿sí? Está diciéndote, ¿verdad?, que necesitas llenar con Dios ese espacio que hay en tu corazón, que solamente Dios lo puede llenar, ¿sí? Y si tratamos de resolver el problema, ¿verdad?, con pegostes, como les decía, como el remedio en el paño viejo, un paño nuevo,
¿saben qué? Va a haber un desgarramiento tremendo. Si pretendemos resolver la mentira, la avaricia, el fraude, el adulterio, la infidelidad y otras cosas semejantes, actuando solo en las condiciones, ¿verdad?, externas, pero sin tratar directamente con el corazón del hombre, estaremos cometiendo el mayor de los engaños. Y el problema seguirá allí, ¿sí?, haciéndose interiormente más grande y más grande, a medida de que insistimos en engañarnos a nosotros mismos, hermanos. No podemos engañarnos. Hablemos con nuestro yo interno para que podamos identificar todas aquellas mentiras que nos hemos creado cada uno de nosotros. Y este era el problema de los líderes judíos contemporáneos a nuestro Señor Jesús. Pretendían llevar una vida íntegra, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel hombre? Gracias te doy porque no soy como este ladrón, yo doy mi diezmo y doy ofrendas y ¿cómo se llama? Y ayuno y oro. Eran puras actitudes falsas. En su corazón había soberbia. Y no sé qué tantas cosas habría habido en la vida de este hombre, ¿sí? Entonces, pretendían ellos llevar una vida íntegra y simplemente, ¿verdad?, por observar con rigor una serie de complicadas normas religiosas. Pero su verdadera podredumbre, Jesús les dijo, de avaricia, de orgullo, de arrogancia y de vanidad, seguía intacta en sus corazones. La oración de ese hombre demuestra qué había en su corazón, porque de la altura del corazón, ¿qué habla? La boca, ¿sí? Entonces, veamos qué fue lo que el Señor Jesús les dijo. Y lo vemos en Mateo 23, del 27 al 28, en la Reina Valera. Fíjense lo que les dijo el Señor Jesús a esas personas y que nos puede decir a nosotros hoy, si estamos viviendo de esa manera, ¿sí? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosas, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, Jesús no se detenía para decirle a la gente lo que cómo era su vida, ¿sí? Jesús siempre apuntaba al corazón del hombre, allí donde realmente estaba el problema. Deja que el Espíritu Santo el día de hoy te hable a tu corazón. No lo escuches solamente y te vayas y te olvides. Es como dice la Escritura, cuando tenemos frente a nosotros un espejo, nos acercamos al espejo y nos regresa la imagen de nuestro cuerpo. Pero ya cuando nos sentimos satisfechos de cómo nos vemos, nos vamos y nos olvidamos de qué, de lo que el espejo reflejó. Pero yo te digo, lo que tu corazón te esté hablando, porque el Espíritu Santo te está hablando, no lo olvides cuando te vayas. Ve y reflexiona en el lugar íntimo. Si no lo tienes, ve y busca un lugar a donde hables con el Señor y le digas, Señor, te he fallado. ¿Sabes tú que cuando el Señor se acercó a Adán y a Eva, no se acercó para acusarlos, sino para darles la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron? ¿Y saben qué? Ellos tuvieron que recibir la consecuencia de su desobediencia, pero no solamente a ellos, sino que nos afectó hasta el día de hoy, porque hoy nosotros tenemos
que buscar al Señor, para que esa culpa en la vida de nosotros sea borrada. Y el único que la puede borrar es el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra viva, esa palabra fresca, esa palabra que nos trae paz y gozo. Jesús, les decía, siempre apuntó al corazón del hombre, ¿sí? A la gente religiosa parece siempre importarle más lo que está afuera, ¿sí? Cómo se viste, cómo se expresa, qué imagen tiene uno. Pero ¿sabes qué? Dios se interesa por lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Mira este pasaje del Evangelio que vamos a leer. Este pasaje no tiene desperdicio. Jesús es confrontado por los fariseos y los escribas que critican a sus discípulos, ¿sí? Y vamos a ver por qué lo criticaban, ¿sí? Marcos 7, del 1 al 7. Dice, y se juntaron a Jesús los fariseos, ¿sí? Esos que nada más andaban observándolo, ¿sí? Para poderlo calificar, pero calificar para reprobarlo, pero nunca pudieron hacerlo, ¿sí? Porque el evangelio que Jesús predicaba era un evangelio de libertad, ¿sí? Y dice, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Sabes tú que los fariseos y los escribas eran expertos en el conocimiento de la palabra? Eran expertos, ¿sí? Y dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Esa era una de las leyes que ellos tenían, ¿sí? Que tenían que lavarse las manos. Pero imagínense si están trabajando, ¿se imaginan la gente que trabaja en el campo? Yo he visto, no solamente a la gente que trabaja en el campo, he visto a los que recogen la basura, cómo van comiendo cuando va caminando el camión y ellos van sentados en la parte de atrás. Los han podido ver que comen también con las manos sucias, ¿verdad? Entonces, y bueno, imagínense, andaban con Jesús de región en región, ellos aprendiendo y Jesús predicando. Y si iban a sentarse a comer y no había cerca de ellos agua para lavarse las manos, pues comían con las manos, ¿qué? Sucias, ¿sí? Y entonces dice, esto es no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, ¿sí? O sea, todo ello, muy rigurosos con la ley. Pobres, no pudieron disfrutar de ese evangelio diferente, de ese evangelio fresco, de ese evangelio que ellos podían haber vivido, habían podido haber aceptado y vivido, y olvidándose de tanta ley, de tantas reglas, pudieron haber vivido en libertad, pero no aferrados a sus leyes. Muchos cristianos hoy se aferran a que tienen que venir al culto, a que tienen que ofrendar, a que tienen, por favor, ¿sí? Y dice, y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Saben qué? Este evangelio no es un evangelio de tradición, es un evangelio de vida, sino que comen pan con manos inmundas.
Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Dios quiere llegar al punto, al lugar, a tu corazón, en donde está ese error que estás cometiendo, para darte la oportunidad de vivir en libertad, ¿sí? Y más adelante, en el verso 14 y 23 de ese mismo capítulo de Marcos, dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, que te puedes echar taquitos de todos los que se venden aquí en México. Te los puede echar, pueden hacer daño en la barriga, ¿verdad? Pero no te pueden contaminar. No te pueden contaminar. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que pues lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso sí es lo que contamina al hombre. O sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay de lo que tú dices, de lo que tú hablas? ¿Sí? Del odio que tienes, de la crítica que puedes tener de todos los que están a tu alrededor. ¿Contaminará o no contaminará? Fíjate en la hermana Sol, bla, 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 bla. Fíjate de la hermana Elena, o del hermano Luis, o de todos los que estamos aquí. Fíjate, ¿contaminará? ¿Dañará? ¿Más que la comida? ¿Verdad? Y dice, y luego dice: y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y no está hablando de estos oídos solamente, está hablando de los oídos de tu corazón, ¿sí? De los oídos en donde te tiene que hacer reflexionar en tu espíritu lo que estás haciendo y de la manera en que estás viviendo el evangelio, este evangelio de libertad. Y tú lo estás haciendo un evangelio, ¿verdad?, en que te tienen encadenado, porque aquí vives de una manera y allá vives de otra, ¿sí? Y si cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Les voy a decir, ¿por qué le preguntaron? Porque estaban aprendiendo, hermanos. Y bueno, por el tiempo que tenían de estar con él, ya deberían haber tenido discernimiento, pero sin embargo estaban en el proceso, ¿sí? Y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego se va a la letrina. O sea, todos los taquitos que te echas, al rato se van al WC, ¿sí? Y eso no te hizo daño. A lo mejor en la panza por tragón, ¿sí? Pero eso no daña, no contamina tu corazón. Y esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿sí? Cuando ves a una mujer y la deseas, ¿es un buen pensamiento? ¿Sí? Dice: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Apenas hace unos días un joven mató a uno que se decía cristiano, entre comillas, en Estados Unidos, ¿sí? Un hombre que se decía cristiano y que decía que odiaba a tal o cual persona, o que los mexicanos éramos poca cosa. ¿Ustedes creen
que era un cristiano, era un hombre famoso, pero el Señor hizo acepción de personas. Estamos prietitos y chaparritos. Ayer me preguntaba Giovanni, hermana, ¿cuánto mide? ¿Cómo que híjole? ¿Cómo que híjole? A ver, Luis, a ver, ahora te digo. Y le digo, pues creo que le digo 1.5. Y me dice, pero dicen que luego baja uno de ¿cómo se llama?, de estatura. No, y le digo, sí, le digo, como 4 centímetros ya he bajado de estatura. ¿Y no se siente mal? Le digo, no. ¿Por ser chaparra? ¿Qué dijiste? Entonces, yo les digo, sí, hermanos, sí, dice, los malos, me regreso, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, no practiquemos un evangelio sin compromiso con Dios. Dios quiere que te comprometas. Dios hoy te está exhortando el día de hoy a que reflexiones qué parte de tu vida la estás viviendo que no agrada a Dios. ¿Qué parte de tu vida que tú vives no le agrada a Dios? No depende de Dios, depende de ti el tomar la decisión, pidiéndole fortaleza al Señor para que aprendas a decirle no al pecado, no a aquello que te daña. Porque ¿sabes qué? Vas a tener que vivir las consecuencias de tus malas decisiones, ¿sí? Es nuestro corazón el que está contaminado, ¿sí? No sirven los remiendos, no sirve un simple lavado de cara, hermanos, no sirve. Lo que sirve es que nosotros recibamos ese evangelio que Jesús vino a traer de una manera tal que lo podamos experimentar, que lo podamos disfrutar. Pero para poderlo disfrutar, hermanos, necesitamos un corazón nuevo. Con un corazón viejo no vamos a poder hacer la obra de Dios para nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Recibir ese evangelio primeramente te bendice a ti y luego ¿a quién? A los que están a tu alrededor, ¿sí? Necesitamos arrepentirnos, renunciar a nuestra vieja manera de vivir, viciada y orgullosa, y ser completamente renovados, hermanos, ¿sí? Necesitamos necesitamos en palabras de Jesús nacer de nuevo. Jesús le dijo a un hombre, necesitas nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo puede el hombre, siendo ya viejo, volver al vientre de su madre y nacer? No tenía idea Nicodemo de lo que significaba el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero nosotros sí lo sabemos, ¿sí? Nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Cada uno de los que les pedí que expresaran algo, dijeron, fue un encuentro con Jesús el que transformó nuestra vida. El haber ido a los anexos era un remiendo. El haber ido a los alcohólicos anónimos era un remiendo. El Señor quería un corazón nuevo para poder poner vino nuevo sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Necesitamos esa palabra nueva que Jesús vino a compartirnos, ese mensaje de libertad. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿A quién ha hecho libre esta verdad? ¿Sí? Y entonces, y dijo más, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hoy es el día de la salvación. Si hoy no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día en que puedes decirle, yo quiero una vida nueva. Porque yo te aseguro que si tenemos una vida viciada, llega un momento en donde decimos, ya no quiero de esto. Pero ¿sabes qué? Tú has dejado que tu carne te domine a ti y no que tú domines a tu carne. Y sabes tú que no vas a poderla dominar sino a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Pablo lo define de esta manera. 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Y qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. ¿Y qué pasa? Aquí todas son hechas nuevas. ¿No quieres ser nuevo? ¿No quieres ser nuevo? Tú te puedes renovar día a día. En Jesucristo, cuando estamos en Jesucristo, hermanos, nosotros no nos hacemos viejos, ni nos hacemos chiquitos. ¿Te da risa? Pero me dijiste chaparra ayer. Entonces, sí, entonces todos los días son nuevos. Y aunque me veas chiquito, yo quiero decirte, en el Señor yo crezco y crezco y crezco y no tengo límites de estatura en el Señor. ¿Sí? No importa que cada día me haga más chiquita y me desaparezca, Joan, no importa. ¿Mandé? Lo perdono. ¿Sí? Entonces, no se trata de cambiar un poco ciertas costumbres o de intentar por nosotros mismos ser un poco mejores. No, hermanos, eso no sirve, ¿sí? No sirve nada. Necesitamos que Cristo llene nuestra vida y que Él sea el Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿En cuáles? En todas. Que su Espíritu more en nosotros para que transformemos, o más bien para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, para darnos vida y hacernos cada día más parecidos a Jesús. ¿Sí? Decía un siervo, que cada día mengüe yo y que Cristo crezca en mí. ¿No quieres ser un gigante? Puedes ser un gigante. Tú puedes ser un gigante en Cristo. Necesitamos que Cristo llene nuestra vida y que Él sea el Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Por eso es tan importante que oremos pidiéndole la llenura del Espíritu Santo. Tú no puedes con tus fuerzas, aunque hagas lo que hagas, ¿verdad? Y digas hoy soy mejor que ayer, quiero decirte, estás poniendo un remiendo nuevo en un paño viejo. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Que la amargura y el dolor de la derrota va a ser más grande y más grave y más amarga, ¿sí? Una vez más, en las palabras de Pablo, en Romanos 8, verso 11 al 13, en la Reina Valera, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, fíjate la diferencia, el cambio, ¿sí? Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, hay un antes y un después. Yo les pregunto, ¿hay un antes y un después? En vivir en la carne y vivir en el espíritu, hay un cambio, hermanos, hay una transformación. Ya no es un remiendo en paño viejo, es que todo el paño es nuevo. ¿Sí? Será importante que ores pidiéndole al Señor
que te perdone y que te bautice con el Espíritu Santo? ¿Será importante? Por eso te invito a que a las 10:30 estés aquí oyendo lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener, ¿verdad?, una revelación de la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas. En otras palabras, Cristo llega a vivir en nosotros, de modo que la vida cristiana ya no es una imitación de la vida de Cristo. Participamos de la naturaleza de Cristo y eso es algo bien diferente. No tomamos a Cristo meramente como un modelo externo. ¿Sabes qué? Lo recibimos como un poder interno. Y cuando hacemos esto, abordamos el problema desde dentro y no desde fuera. Y no te preocupes, cuando tú le entregas tu vida al Señor, no quiere decir que ya todos los hábitos malos se te quitan. No, el Espíritu Santo va a ir trabajando contigo, ¿verdad? Poco a poco, de tal manera que te va a transformar, aunque también hay las personas que cuando le entregan al Señor su vida, de manera inmediata se cambian, aunque tienen otro tipo de luchas, ¿sí? Mi esposo, el día que le entregó su vida al Señor, dejó de fumar y dejó de tomar y dejó de decir maldiciones y dejó de adulterar y dejó de hacer, ¿cómo se llama?, de jugar, le gustaba mucho el juego. Todo eso lo dejó en un día. Un lunes a las 11 de la noche llegó a mi casa y me dijo, conocí a Cristo. Y me dijo, ¿y sabes qué, Sol? Tiré todas las cajetillas de cigarro. Las compraba en paquetito, que traía muchas cajetillas, ¿sí? Dice, las tiré y las rompí. Desde las 6 de la tarde no fumo, Sol. ¿Y saben cuándo volvió a fumar? No volvió a fumar, hermano. Cuando yo me enteré que adulteraba, fue 3 años después de que él se convirtió. Y le dije, ¿cómo que andabas con otras mujeres? Me dijo, Sol, el Señor me perdonó. Yo te pido perdón por todo aquello de lo cual tú no sabías. Perdóname, por favor. Pero quiero decirte, a mí Dios ya me perdonó. Perdóname tú. Y quiero que sepas que la única garantía que tú tienes de que yo no vuelva a esa vida es mientras yo sea fiel a Dios. Porque antes de faltarte a ti, le voy a faltar a Él. Entonces es tan importante que nosotros amemos al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas, porque es la manera en que los demás pueden tener la garantía de que nosotros hemos cambiado, pero además nosotros vamos a disfrutar, ¿verdad?, de una comunión con Dios, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esto, abordamos el problema desde dentro y no desde afuera. Intervenimos en nuestro corazón, donde Jesús actúa sanando y renovando, ¿sí? No hay otra manera de vivir la fe cristiana. Se requiere un cambio drástico en nuestro corazón. De nada sirven los retoques exteriores o la apariencia de piedad. Eso es engañarnos. La palabra que Jesús nos trajo es una palabra fresca, poderosa, revolucionaria, hermanos, que requiere de gente que le permita al Espíritu Santo transformar su corazón. ¿Para qué? Para vivir en la libertad con la que Cristo nos hace libre. Jesús llamaba, ¿verdad?, vino nuevo, ¿verdad?, en vasijas nuevas, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es vino nuevo, pero requiere de vasijas, ¿qué? Nuevas, ¿sí? Entonces, el evangelio que el Señor Jesús nos transmitió es el evangelio de la gracia y la salvación, hermanos.
salvación no solamente espiritual, sino física también, hermanos. ¿Sí? El vino nuevo requiere de odres nuevos. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Y créeme, muy a menudo las religiones no son otra cosa que estructuras humanas que no sirven para contener el mensaje y el amor transformador de Jesucristo. Por eso es que se inventan una serie se dan permisos que, pobrecitos, hacen que los fieles no sean fieles, o los fieles en esa congregación no sean fieles a Dios, ¿sí? Entonces, el Señor quiere transformar tu corazón, ¿sí? Quiere que tú vivas en libertad, ¿sí? Hay diferencia entre una religión vieja, fariseica, con reglas y costumbres, a una religión nueva que transforma de la manera de vivir y que surge de una relación con Dios, ¿sí? Se necesita una renovación interior, un dejar atrás al hombre viejo para convertirte en el hombre o la mujer nueva que se parecen a Jesús en su sencillez y en su generosidad. Una relación nueva, ¿verdad? Sincera con Dios, que nos cambia desde dentro, que sana nuestro corazón y resuelve los problemas desde su origen. Oro, hermanos, oro con todo mi corazón que estas palabras que hoy escuchamos puedan ayudarles en su relación con Dios. Y yo te digo, medita en lo que el Señor te habló el día de hoy, ¿sí? Y te pido que vayamos que si esta palabra llegó a tu corazón, te pares y le digas al Señor: renuévame, Señor, renueva. Desde el principio, Señor, desde el inicio de esta plática, te dijimos que estábamos preparados y que queríamos más de ti, Señor. Si hoy hay alguien que no te ha recibido como tu único y suficiente Salvador, Jesús, toca, Espíritu Santo, su corazón, porque seguramente están luchando con cosas que ya no quieren tener y que quieren abandonar, pero que no tienen las fuerzas necesarias, porque están débiles espiritualmente. Levanta tu mano y dile: levántame. Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, dile que ya no quiere ser igual. Renuévame, que te perdone, Señor, que te perdone por estar remiendos nuevos en una frazada vieja que ya está podrida. Lo que hay dentro de mí, Señor, aquí estamos. necesita ser cambiado, Cámbiame, Señor. Desde el fondo de mi corazón, Señor, tú entra allí, apodérate, Señor, de mi corazón y resuelve los problemas que tengo, Señor, desde su origen. Te necesito, Señor, porque yo he puesto mucho de mi parte y no puedo cambiar. No puedo cambiar. Señor Jesús, pero si tu Espíritu Santo ya no está dispuesto a obrar en mí, aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que me cambies, que me renueves. Fortaléceme, Señor, fortaléceme. Porque todo lo
quiero, Señor, dentro de participar mí. en la naturaleza de Jesucristo. Necesito, Necesito, Señor, recibir, Señor, Señor, a Jesús como un poder interno para poder vencer todas las necesidades que tiene mi carne, para matarlas, para que yo viva, Señor, solamente para ti, para que tú obres en mi vida, para que tú me cambies. todo lo que hay dentro de mí. Todo no quiero que quede nada, Necesita ser nada, Señor, que no quede nada, cambiado, Señor, que todo sea nuevo en mí, porque tú dices en tu todo que palabra, hay Señor, dentro de mí, que el que esté en Cristo nueva criatura es. necesita Señor, más de ti. Señor, transforma, Señor. Yo sé, Necesita Señor, que en más este momento tú estás obrando, Espíritu Santo, en los que nos decimos cristianos y en los que aún no te conocen, Señor. Yo sé que tú estás obrando y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.